Bienvenidos otra vez. Hola, hola, hola. Vení, pasá, acomodate, que ya empieza una nueva edición de Traductores al Aire, el primer programa de radio online por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas. Traductores al Aire, un espacio original, independiente y federal de Argentina para el mundo. Hacemos Traductores al Aire, Fernando Gorena, desde Córdoba, Delfina Morganti Hernández, desde Rosario, Martín Chamorro, ahí en los controles. Vos vendrías a ser ahora, Martín, nuestro operador técnico. Y Silvina Celie, ¿quién te habla? Martín y yo desde Buenos Aires. Nos encontrás en Facebook en @tradalaire y en Instagram @trad_alaire. Hola equipo, ¿cómo están? Hola, Muy ¿cómo están? bien, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos de lleno a la grilla porque empezamos unos minutos más tarde, así que dale nomás, Fer, vamos. Bueno, hoy en Traductores al Aire tenemos a Verónica Manzanares. Vero es traductora e intérprete del inglés a español, francés, miembro de SEOL, Chartered Institute of Language, y es española, aunque actualmente vive en Londres. Traduce e interpreta en áreas como turismo, medicina, feminismo y derechos de las mujeres. Es fundadora de La Palabra Púrpura y cofundadora de Grupos Generistas. Vero cree que el lenguaje inclusivo y el feminismo llegaron para quedarse. De hecho, para Vero, ser lingüista profesional y abogar por la igualdad social no son dos cosas muy diferentes, ya que la lengua es la herramienta que tenemos para expresar nuestra forma de pensar y nuestras creencias. Hoy la entrevistamos en vivo de su perfil Archi Mega Emprendedor. Lidera una revista, una editorial y contenido de redes sociales para más de 2 marcas, además de traducir e interpretar. Y hablamos sobre cómo es interpretar en el ámbito médico en Europa. Bienvenida, Vero. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, gracias porque especialmente tenemos una diferencia horaria importante. Allá en Reino Unido, donde vos estás ahora, ya están durmiendo, así que nosotros podemos hablar fuerte, como decíamos antes, pero vos no. Bueno, bienvenida. Gracias. Ok, empecemos por el comienzo. ¿Vos sos traductora nacida en España? Sí, yo nací en España y llevo en Reino Unido unos 5 años, no llega. Y antes viví en Dinamarca y en Francia. Me gradué en España y bueno, tardé 3 meses en salir del país después, básicamente. ¿Por qué tardé 3 meses? Da la sensación como que vos ya tenías decidido algo y después la cosa se demoró. ¿Qué pasó? Sí, bueno, a ver, el país, cuando yo acabé la carrera empezó a desestabilizarse un poco bueno, un poco no, bastante la economía. Entonces, pues quería irme, pero quería irme bien, es decir, con los estudios acabados, con todo planificado. Entonces, pues estuve 3 meses trabajando y me salió un trabajo de asistente de español en Francia. Y curiosamente, como sabía que mis padres eran, por ejemplo, un poco reticentes a la hora de aceptar el que me fuera del país, la primera persona a la que se lo dije fue a mi jefa de ese trabajo. Y lo primero que me dijo es, no seas idiota y vete. ¿Y tus padres qué dijeron? Bueno, si es con trabajo. Ya con un trabajo los padres se quedan más tranquilos, ¿no? Sí, No. sí. Bueno, ¿por qué Reino Unido? O sea, salió por cuestión laboral nomás. Bueno, primero fue Francia, luego Dinamarca y luego Reino Unido. Reino Unido fue porque mi padrastro es aquí y me dio la idea de que, bueno, sí, porque había probado yo en Dinamarca y suponía el aprender otro idioma a la fuerza, digamos. Y me gustan aprender los idiomas, pero una cosa es aprenderlo por gusto y otra cosa es por obligación. Se lleva francamente mal el aprenderlo a la fuerza, ¿no? Entonces, como no salió bien la experiencia, me sugirió, bueno, ya que te quieres ir del país, vete a un sitio donde se hables el idioma al menos. Y aquí pues tuve la oportunidad de, ya que tenía una buena base de inglés antes de venirme, encontrar trabajo de lo mío. Genial, genial. Chicos, porque si no parece que acaparo yo el encuentro. Dale, sí. Estaba avisando en redes que ya estamos al aire. Bueno,
yo a Verónica la conocí este año a raíz de que he hecho una capacitación conmigo y después eso nos fue llevando por una cosa o por otra, por intereses en común, a crear contenidos de otros tipos y la presentamos a Vero en las redes como una persona muy emprendedora. Vero, ¿cuáles son tus proyectos más allá de la traducción y por qué los iniciaste? ¿Por qué estás todo el tiempo tan activa? Bueno, a ver, yo soy una persona activa y lo sigo desde siempre. En parte creo yo que es por la forma en la que me educaron. Yo me acuerdo de estar 11 horas delante de los libros estudiando y no había ni siquiera acabado la educación obligatoria. Con lo cual, para cuando llegué a la universidad, para mí era como, bueno, pues un año más. No me suponía un esfuerzo, ¿no?, extra. Y bueno, inicié, por ejemplo, la palabra púrpura porque me di cuenta de que faltaban ese tipo de iniciativas. Yo lo creé con Alicia, una de mis compañeras, en 2015. Para aquel entonces las revistas online pues eran blogs realmente, ¿no? Había un cambio abismal en cuanto a publicaciones digitales en estos últimos años. Y queríamos centrar, la primera idea de hecho no fue la revista, sino crear una editorial. Y nos dimos cuenta de que estábamos yendo demasiado rápido, con lo cual paramos y creamos la revista. Y lo de la editorial lo pusimos en pausa. Recién este año hemos convertido la revista en una editorial, que es por eso que es una de las cuentas que llevo, que comentabas en redes sociales, y llevamos las dos cosas al mismo tiempo, la revista y la editorial. Generistas, por otro lado, por ejemplo, se creó al poco de iniciar la pandemia. Me di cuenta de que tenía muchísimas ganas de hacer webinars y charlas y no sabía muy bien cómo enfocarlo. Y hablando con un par de colegas, pues surgió un poco la idea, ¿no?, de utilizar YouTube como plataforma. Y fue a partir de Generistas que creamos Purple Audiovisual Translations, que es la empresa de traducción, con lo cual son básicamente como tres proyectos. Claro. Proyectos, todo enlazado una cosa con la otra. Claro. Y digamos, son tres aprovecho formas, para preguntar. Sí. Tres formas diferentes de hacer lo mismo. Eso mismo Sí, iba a preguntar. no es exactamente lo mismo, es similar, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo en Purple me dedico más a editar que escribir. Escribo de vez en cuando, pero mi parte es más editar y todo lo que es parte de la página web. En Generistas y en Purple sí que, en la palabra púrpura, perdón, en Generistas y en Purple sí que creo más contenido que otra cosa. Y la verdad es que en la palabra púrpura el equipo ha ido cambiando durante los últimos años. Tenemos a gente ahora mismo de 3 países, Argentina, Portugal y España. La verdad es que estamos aprendiendo un montón de todas las partes aprenden de todas, y porque no solamente las temáticas que tratamos y el enfoque que le damos, porque tenemos contenido ya te digo, de varios países, sino también a la hora de corregir, por ejemplo, nos intentamos ayudar. No es solo la corrección, es el hecho de decir, bueno, intentar educar, ¿no? Como lingüistas, ¿no? Porque sí que es verdad que no todo el mundo en el equipo tiene el mismo bagaje de estudios. Algunas somos traductoras, unas periodistas, otra chica, por ejemplo, le encanta escribir, pero no creo que acabó la educación, el bachillerato que le llamamos, o sea que, y no por ello escribe peor, simplemente pues que a lo mejor tiene preguntas que el resto no tiene y bueno, estamos ahí para ayudar.
Un abordaje interdisciplinario. Bueno, sí. Una consulta. ¿Hay un hilo conductor que une a estos tres emprendimientos o son cuestiones diferentes? Yo creo que, a ver, a la hora de crear Ella. Purple y generistas, Ella que está ahí Pero- craneando todo el sí tiempo que algo es nuevo para verdad, sí que es verdad. dos caras. Es Sí que ella. es verdad que intenté basarme, ¿no? Un poco en cómo lleve la palabra púrpura, lo tenía siempre en mente como para empezar por algo, ¿no? Obviamente el contenido no es el mismo. En Purple, por ejemplo, escribimos en inglés muchas veces y en la palabra púrpura ni se me ocurriría porque el público es distinto. Por ejemplo, cuando hablamos de feminismo en Purple es mucho más tajante. En la palabra púrpura sí lo tocamos, pero es más explicativo que otra cosa. Tienen enfoques distintos, pero sí, las ideas son similares, digamos. Y Vero, perdón, paso a hacer una pregunta Sí. para volver al tema de la traducción e interpretación. Vos tenés mucha experiencia como intérprete en el ámbito médico, ¿no? Ujú. En centros de salud, allá en Londres y demás. Y tenés muchas anécdotas. ¿Qué es lo más Vale. interesante o mejor que te ha pasado y qué es lo peor que te ha pasado? Que Tengo puedas para escribir contar. varios libros, básicamente. Tengo para escribir varios libros. La mejor, la verdad es que hubo una en concreto que me llenó muchísimo. Fue el caso de una mujer que, bueno, yo la conocí en la primera cita de obstetricia. Aquí lo que hacen básicamente es cuando tú te quedas embarazada y decides continuar con el embarazo, te hacen una primera consulta que te hacen un montón de preguntas, historial médico, bueno, la consulta en sí puede durar hasta 2 horas, para que os hagáis una idea de la longitud. Más aún si hay intérprete de por medio, porque si no ya os podéis imaginar. Y eso como mínimo, eso cuando es una conversación plenamente médica, porque me ha pasado en alguna ocasión que a lo mejor la doctora de turno se ha ido por las ramas y en cuanto se ha dado cuenta llevamos 3 horas hablando. Y eso puede pasar perfectamente. Y bueno, a ver, te lo tomas como una anécdota, ¿no? Pero bueno, con esta mujer pasó una cosa curiosa, que es que coincidí que le llevé, digamos, todas las citas del embarazo. Casualidad pura y dura. Y en un momento dado, llevaba como 2 meses o así sin verla y me tocó una consulta también, esto fue en un centro de salud cerca de ese hospital. Y me quedé mirando el nombre y dije, me suena de algo el apellido y no sé de qué. Resulta que era para la niña. Y bueno, la verdad es que fue una cita agridulce, bueno, porque bueno, me alegré de verla como es normal, porque bueno, pues cuando tienes tantas citas con una misma paciente, a la larga pues casi se vuelve una amiga, ¿no? Y bueno, agridulce porque el médico que la vio, pues la verdad es que la hizo sentir bastante mal porque ella decía que no quería más hijos y él decía que aún era joven. E intentó como convencerla de que cambiara de opinión, vamos. Entonces, pues por suerte, tanto ella como yo somos algo cabezotas y nos pusimos firmes y conseguimos que al menos que la enfermera escuchara, ¿no? Ya que el médico no la vio escuchar, que al menos la enfermera escuchara. Y unas semanas después fui a trabajar a ese mismo hospital donde la había conocido a ella y yo estaba andando por la calle con la música puesta y como que no, estaba como totalmente en mis cosas, ¿no? Otra, claro. Y de repente me veo a alguien a 50 metros a distancia saludándome desde el otro punto de la calle. Y cuando levanto así la mirada dije, ¿quién es? Así que anduve un poco más y resulta que era ella. O sea que
La verdad es que es un recuerdo bueno el que tengo, porque es un hospital donde solía trabajar prácticamente 3 veces a la semana, así que es coincidencia pura y dura que me tocara que siempre la misma persona. Experiencias malas. A ver, tampoco me quiero poner dramática, ni mucho menos, pero sí que he tenido un par de incómodas. Una, por ejemplo, un paciente, básicamente era una operación. Me acuerdo que lo primero que pensé ese día, dije, bueno, voy a tratar de hacer que esta persona se sienta lo más cómoda posible. Y yo sabía que él era, en cuanto se presentó, yo sabía que era de Sudamérica, y bueno, traté de tener en cuenta todo el tema de registros de usted y tú, tal, no sé cuántos, porque en España cuando le hablas a alguien de usted, estás como marcando mucho la distancia, ¿no? Lo primero que pensé, dije, bueno, voy a tutearle, porque sé que esta cita va a durar como mínimo 5 o 6 horas. Entonces, para que esto sea más ameno, voy a tratar de poner de mi parte y tratar de, pues, ser agradables, no sé, que no se sienta como en un hospital, vamos. Me salió el tiro por la culata, como solemos decir, porque se pasó 6 horas tirándome los trastos, tratando de ligar conmigo. Un daño colateral. Sí, no entendió el tuteo. No. Y lo que en un momento dado, el enfermero empezó a hacer bromas en plan, eso es por la anestesia. Yo, no es por la anestesia. Pero bueno, a ver, hay de todo, ¿no? Sí. Sí. Hay gente que tampoco entiende un no. De las 2 anécdotas que comentaste, tienen eso en común. Ninguna de las 2 entiende lo que es no. Sí, sí. Bueno, ¿cómo fue que, digamos, fuiste eligiendo tus áreas de especialización? ¿O fueron cosas que se fueron dando a medida que se te iban dando los trabajos? Bueno, otra de mis áreas de especialización, una de las que más me gusta, de hecho, es el periodismo. Yo, de hecho, estoy estudiando periodismo. Y bueno, la médica fue a raíz de que me llamaran de una agencia, y yo la verdad es que no me... Cuando me llamaron cuando me llamaron de esta agencia era como, bueno, pues no tengo nada que perder, ¿no? Era mi filosofía en ese momento. La verdad es que cuando ya acabé la carrera de interpretación y de traducción en España, lo último que quería hacer era interpretación, básicamente. Pero tenía mis motivos. Era porque cuando yo me formé era de interpretación consecutiva y simultánea en cabina. Y además lo hice con francés. Francés es mi cuarta lengua, al fin y al cabo. Entonces, el inglés lo llevo mucho mejor que el francés. Y no me atrevería a hacer una interpretación con francés ni loca, vamos. Con el inglés tengo más facilidad, no sé por qué, pero tengo la sensación como que logro perder el miedo. Y bueno, me lancé, básicamente. Y bueno, a partir de esa agencia empecé a hacer llamadas, traté de contactar con otras, y bueno, estuve una temporada trabajando con 3 agencias de interpretación por todo Londres, y ahora, por ejemplo, lo estoy haciendo más que nada por teléfono, porque la verdad es que ya no solamente la pandemia, sino las distancias aquí son enormes. O sea, yo me solía hacer 4 horas de autobús, para que os hagáis una ligera idea, al día. Y ¿4 horas viajando? Sí. 4 horas viajando, más el trabajo. Todos los días. O sea, ¿serían 2 horas de ida y 2 horas de vuelta? Sí, porque muchas veces era ir de casa a un hospital, del hospital a otro, del hospital a otro, y luego a casa. Salteado, o sea, entre viaje y viaje siempre tenías algo para hacer. Sí, igual. Sí. De hecho,
yo ya optaba por viajar con los apuntes en el bolso, porque era mi pasatiempo, básicamente. Claro, una manera de Y, aprovechar el tiempo. no, y de hecho cuando me preguntaban los y las médicas, ¿viene a ser muy lejos? Y yo, pues si te contara, mejor, mejor me caigo. Y ahora, ya que nombraste la interpretación telefónica, Vero, ¿toda la interpretación que haces es por teléfono? ¿Y cuáles son los cambios que has visto este año en particular con la pandemia? ¿Hay más demanda, hay menos demanda? ¿Hay diferencias en horarios, en condiciones? ¿Cómo llevas el cambio de medio para llevar a cabo el servicio? Sí, hay bastantes diferencias en varios aspectos. Una es las condiciones a ver, no es que las tarifas de interpretación cara a cara sean muy altas, pero como no es presencial y no tienes que pagar transporte, pues entienden que tienes menos gastos, ¿no? Entonces son algo menores. Otra diferencia, por ejemplo, es la temática. Mientras que antes yo hacía mucho, pues, operaciones, por ejemplo, clínicas de planificación familiar, muchas consultas breves de centros de salud, por ejemplo. Ahora me llegan muchas llamadas de policía, servicios sociales. Bueno, antes también hacía servicios sociales, pero era distinto. De hecho, ahora en cuanto acabe de responder a eso, os contaré otra anécdota para que os hagáis una idea de a qué me refiero con servicios sociales y de servicios públicos. Pues, por ejemplo, ahora mismo también estoy haciendo mucho de alcohólicos anónimos, gente que tiene adicción a drogas, gente que está sin hogar. Por ejemplo, un caso que me topaba antes mucho eran familias con muchos problemas, y cuando digo problemas me refiero a desestructura familiar. Me tocó una vez un caso en el que hasta la madre quería mandar al hijo de vuelta a Colombia porque era eso, matarlo. Era un chaval de 17 años que lo conocían en 10 comisarías de policía. Y la habían apuñalado 2 veces. Y bueno, lo dicho, la pobre mujer estaba que no sabía qué hacer con él, básicamente. Y la asistente social pues era como, estaba encima de él, tienes que hacer esto, tienes que tratar de retomar las riendas de tu vida, haz lo que quieras, pero haz algo. Sí, bueno, ya lo haré. Esa era la actitud del chaval. Y te da pena porque era un crío de 17 años, que al fin y al cabo es un crío, básicamente. Sí. Y cuando digo crío me refiero a menor de edad. Sí, sí, sí. Y sí, temas como ese he tenido varios. Y en varias ocasiones estuve a punto de llorar yo con los padres, porque no te queda otra. O sea, es que son casos muy duros, realmente. Es que uno es ser humano, ¿no? Y, o sea, a ver, es un trabajo, pero uno es ser humano antes que ser intérprete o traductor o lo que sea, y no podés ser completamente ajeno a ese contexto en el que estás involucrado por una cuestión laboral. Sí, Es más, yo creo que por los clientes, incluso si pasara eso, habría también como una suerte de sensación de rechazo, porque cuando vos la estás pasando así de mal, también buscas que de algún lado alguien te diga tranqui, que va a estar todo bien. sí. El solo hecho de saber que uno no está solo parece una cuestión menor, pero no lo es. Así que, wow, qué experiencia. Sí, qué experiencia. Por suerte no son todos así. Por suerte, la verdad. No, bueno, hay de todo. No, está claro, está claro. Lo bueno es que la gente sabe apreciar lo que haces, ¿no? Me he encontrado con mucha gente, especialmente gente mayor, pues que a lo mejor se siente sola y que con la intención de apreciar tu trabajo, y en cuanto sales de la clínica te dice, ¿te puedo invitar a tomar un café? Y bueno, si tienes tiempo, vas y lo haces, ¿no?
¿A vos te ha pasado de que alguien te invitara y vos ir si has tenido el tiempo? Sí, sí, tengo el tiempo a ver, depende un poco de la situación. Si tengo el tiempo y la persona, digamos, se ha portado, digamos, ha sido correcta y tal, sí, lo he hecho alguna vez. Sí. Al que no entendió el tuteo no le ibas a aceptar un café Claro, ni por ahí, ejemplo. No, Si era pero el mira, personaje fíjate, ese. una vez, una vez me pasó que, otro caso similar de que conocí a la familia entera a base de consultas. Era una chica que tenía un niño con autismo, un crío pequeño de 3 añitos, una cosa así. Y bueno, tuve varias consultas con ella y con el niño. Y ella ya me había hablado en las salas de espera, básicamente un poco de cuál era la situación en casa. Y en un momento dado me tocó una consulta, de nuevo no me sonaba el nombre, resulta que era para la suegra. Digo, bueno, acabamos la consulta y tal, todo genial. La mujer, un amor, igual que la nuera. Y en cuanto acabamos, me dice, ay, vamos a tomar café, que te invito, que me has encantado tal no sé cuántos. En una consulta la mujer me está tratando como si fuera su hija. O sea, realmente me reía, ¿no? Pero me hacía gracia la actitud de algunas personas y realmente es eso, de que una vez te cogen cariño, pues como que les cuesta, ¿no? De decir, vámonos a casa. Claro. Wow. Vero, me imagino que en estas situaciones de estar tan en contacto, no solo, bueno, con personas como en cualquier otra situación, sino en una situación en las que ellas están vulnerables y, digamos, cuentan con tu ayuda. ¿Cómo vivís vos bueno, las cuestiones de género, justamente, que es uno de los temas que tenés como fuertes, ¿no? Que presentás como fuertes? ¿Qué experiencias podés contar? Me viene ahora me viene ahora un caso que la verdad es que me indignó muchísimo. No sé si a Delphi se lo iba a contar así de pasada. Era un caso de servicios sociales, básicamente, en el que una chica trans había sido violada, básicamente. Pues no solamente la asistente social tenía la intención de ayudar, pero acabó haciendo todo lo contrario, básicamente. Le cambiaba el género cada 2x3, le tachó de drogadicta para arriba. Bueno, fue una conversación de, creo que era media hora o así, pero fue la conversación más incómoda de mi vida, como comprenderéis. Y la paciente estaba igual, o sea, fue una situación muy compleja. De hecho, en un momento dado, me acuerdo que, no me acuerdo cuál era la frase exacta, pero sí que la asistente empezó con un he. Y cuando me tocó interpretar, porque ya había acabado la frase, lo que hice fue la llamé por su nombre, como dándole a entender a la asistente social de que no era he, era she. Y de hecho fue a raíz de esa frase que cambió la estrategia totalmente la mujer. O sea, que se dio cuenta. Totalmente. Wow. Entonces, básicamente estaba como interpretando y educando a alguien al mismo tiempo, Claro. con lo cual es... Bueno, menos mal que estuvo atenta. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, en alguna situación así, ¿vos tenés información previa al prestar este servicio o vos llegás y hay alguna situación? No, de hecho, fíjate, me tocó una vez un caso, era mucho menos dramático, o sea que tampoco le di demasiada importancia. Llegó a la consulta, era una consulta rápida de estas de media hora para un chequeo, vamos, tampoco era nada del otro mundo. Y yo solo tenía el nombre de la paciente. Así que nada, llego, le digo a la recepcionista, mira, se le intérprete tal, no sé cuántos, si la paciente llega, me avisas tal, no sé cuántos, vale, perfecto, me dice, sí, ya está aquí. Dice, es esa chica que tal, o sea que todo súper normal, digamos, ¿no? Y fíjate que la chica en un momento dado me empezó incluso a mostrar imágenes de cuando
era más joven, pero no sé por os juro que no me di cuenta de que era una persona trans. Y quizá porque antes de operarse se le notaba ya con rasgos muy afeminados. A ver, tampoco quiero juzgar a la gente, ¿no? Pero que no le noté nada, vamos, es lo que quiero decir. Y cuando llegamos a la consulta, empezamos a hablar con el médico, tal, no sé cuántos, y el médico dice, bueno, ¿qué tal la operación? Y claro, me vio cara de póker y me dice, bueno, la operación es esto, esto y esto. Y yo, vale. O sea, ahora tenemos un poco más de contexto. Sí, totalmente. Importante es el contexto. Sí, No, a bueno, ver, igual, tampoco me importó, ¿no? Pero que me hizo mucha claro, gracia no. que dieran por hecho que sabía todo. Sí, no, pero bueno, igual no fue mala voluntad, simplemente fue que, digamos, Para nada, no fue una queja, no fue una queja. claro, sí, sí. Simplemente fue la cara de póker que se me quedó en un momento. Wow. Pero no. ¿Puedo tocar un poquito otro tema que también estaba, digamos, como propuesta? El tema del lenguaje inclusivo, bueno, el lenguaje no binario, sin marcas de género, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves vos como intérprete? A mí me interesaba preguntarte cómo lo ves en el idioma inglés. Porque en español, bueno, hablamos mucho todos los días, hablamos seguido del tema, pero quizás no lo tengamos tan cercano al inglés. Y capaz que como vos estás en ese contexto, probablemente puedas darnos un poco más de orientación. Bueno, a ver, en inglés se suele entender, por ejemplo, que es más inclusivo que el español. De hecho, aquí es muy común el utilizar they en vez de she o he y a nadie le choca. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que ahora mismo se habla mucho de tratar de sustituir términos como men and women por people, simplemente. Claro. Son pequeños detalles, pero digamos que quizá aquí, desde mi punto de vista, no les resultaría tan extraño. Lo verían bastante más normal. Fíjate que Reino Unido con el tema de la inclusión en cuanto a género es mucho más abierto que países como España, por ejemplo. En cambio, con temas, por ejemplo, de desigualdades sociales, está a años luz de otros países y de clasismo, por ejemplo. Son otras esferas, pero aquí hablar de desigualdades sociales, de clasismo y de racismo, levantas espinas, básicamente. Entonces, si hablamos de lenguaje inclusivo, podríamos incluso abarcar esos temas y da para escribir una tesis doctoral, al menos en Reino Unido. En Estados Unidos no lo sé porque no he vivido allí, así que no puedo comparar. Wow. ¿Tenés, digamos, algún, por ejemplo, relatos de personas con las que ofreciste algún servicio o digamos, relatos de gente conocida que tenga situaciones en las que se vean comprometidos estos temas, la cuestión del género o, digamos, la violencia desde alguno de estos puntos de vista? Sí, a ver, aquí por ejemplo se asume que la gente pues va al colegio, estudia, se ve muy mal, por ejemplo, aquí el pedir ayudas al gobierno. Se hace, pero se ve muy mal. Se critica mucho. Se tiende a pensar que quien pide ayudas al gobierno pues está acostumbrado o acostumbrada a vivir así y no aspira a nada, ¿vale? Entonces, pues sí que es verdad que cada vez que se han tocado en reuniones con servicios sociales de, bueno, vas a pedir ayudas, como que lo asumen, básicamente. O una vez, por ejemplo,
En tema de migración, pues una paciente, me acuerdo que era una consulta súper sencilla y en un momento dado, bueno, me dispongo a interpretar y la doctora me decía, me dijo algo así como, no, cállate porque tiene que aprender inglés. Y me lo dijo tal cual, ¿eh? Y a ver, no le iba a discutir, pero era la peor situación en la que le puedes decir eso a alguien. ¿Qué hiciste? Pues sinceramente lo que opté, porque no quería discutir con la doctora, traté de hacer como que me callaba, pero al mismo tiempo estaba memorizando todo lo que decía, el 90% al menos, y cuando salimos de la consulta se lo dije a la paciente, básicamente. Pero vamos, acabé con un caos mental en ese día que no os podéis imaginar. Y todo porque normalmente no memorizo esas cosas, ¿no? Lo digo y ya está, y como que Claro. te quedas con las trabajo. ideas, pero ya está, Sí. tampoco... ¿Cuál Sí, fue la además en la reacción del situación. paciente? Se quedó pues bastante estupefacta, no sabía qué contestar la pobre chica. Una vez, por ejemplo, me acuerdo de ir yo a una cita de interpretación. Estaban justo hablando del tema del Brexit y en eso que me presento, me dice la recepcionista, bueno, siéntate y luego ya cuando venga el paciente te avisamos, vale, perfecto. Y cogen y se ponen a hablar del Brexit delante mía, sabiendo perfectamente que no sé, a ver, ¿no? Estoy de acuerdo, pienso que cada cual tiene sus ideas, pero fue incómodo, no os lo voy a negar. Son temas como muy polémicos como para sacarlos en esas situaciones, ¿a eso te referís? Sí, Y que a vos no ver, puedes opinar, porque vos no estás en una situación en la que vos podés opinar. Vos estás ahí trabajando, sí, ¿no? a ver, el tema es que yo, a ver, sí que puede ocurrir de que hables de política en trabajo, ¿vale? Claro. Lo que quiero decir es que a ver, yo por respeto no me voy a poner a hablar en contra del No. Partido Conservador, ¿vale? Porque creo que no toca, básicamente. Y menos cuando tengo otra persona que sé lo que opina delante de mis narices. Y yo, justamente, aparte de que queda muy claro de dónde soy por mi acento, yo uno de los abrigos que tengo una chapa que es una manifestación a favor de la Unión Europea. Y me acuerdo que yo he ido a muchas consultas con esa chaqueta y con la chapa. Y que en algún momento dado se me ha quedado mirando y dije, bueno, no voy a abrir debate, pero Claro, es mejor. como acá los pañuelos de cada color o los colores de... O sea, Sí, podemos traer un montón de ejemplos, los colores, las camisetas, los cuadros, todos los símbolos, es como que sí, genera sí o sí ahí, o puede mm, generar un roce. sí. Pero yo te quería preguntar, para enfocarlo un poco a quienes nos estén viendo, si quieren insertarse como intérpretes, ya sea digamos, como intérpretes telefónicos o telefónicas o telefóniques, ¿qué tienen que hacer los traductores, intérpretes que están buscando oportunidades laborales en este servicio? ¿Qué les recomendarías? Bueno, a ver, yo recomendaría buscar las agencias, ¿no? que se especialicen en eso. Por ejemplo, aquí en Reino Unido hay varias, entonces basta con poner interpretación por teléfono más el país, Sí. perdón, más el idioma. Y luego tratar de mandar currículum a todo el mundo. El no ya lo tienes, esa es mi filosofía. Inténtalo. Es lo único que... Aquí, por ejemplo, te suelen pedir titulación y antecedentes penales limpios, porque eso es muy importante. Tú trabajas con gente que está a tu cargo, básicamente, muchas veces. Gente vulnerable, niños, personas mayores.
Entonces tienes que tener, aquí al menos, no sé en Argentina, pero aquí eso lo miran muchísimo. Es más, aquí como descubran que tienes una mancha en tus antecedentes, olvídate de trabajar en determinados sitios en el país. Ojo, no me refiero solamente a intérprete. Claro. Entonces, pues eso es muy importante. Entonces, bueno, esto sería lo... Y luego, obviamente, si tienes experiencia, mejor. Hay algunas, te diré, agencias que te hacen una prueba por teléfono antes de empezar, otras no. O sea que tienes que ir viendo cómo es el proceso con cada una. Pero bueno, lo mínimo es el mandar el currículum y una carta de presentación o llamar por teléfono, incluso decir, mira, veo que buscáis gente, tal, no sé cuántos, o incluso si no buscan gente, Bien. puedes preguntar incluso. Así que sí, buscar agencias y incluso en LinkedIn, tratar de abrir debates en plan o contenido en LinkedIn como anunciándote, no como intérprete. Y bueno, el no ya lo tienes. Esa es mi filosofía. Genial. Perfecto. Quiero hacer una pregunta que está relacionada con esta cuestión de antecedentes que vos mencionabas recién y que entiendo incide sobre la responsabilidad profesional. Es para eso que vos estás inscripta o registrada en el Chartered Institute of Linguists, ¿right? No, ¿Cómo son es? dos, ¿Eso cómo es? no, son dos cosas distintas. Lo de Chartered Institute of Linguists, eso es como un colegio de traductores, básicamente. Pero es para Reino Unido especialmente. Es bastante útil si bien resides al menos en Europa, y tienes especialidad en inglés, o si vives aquí en Reino Unido. Lo de antecedentes penales, aquí en Europa al menos, no sé en Argentina, se lleva muy a rajatabla eso, en el sentido de que en unos países más que otros, en el sentido de que tú haces un trabajo y dices tienes antecedentes penales, de que has cometido un delito previamente, básicamente. Dependiendo de qué delito, por ejemplo, yo qué sé, por poner uno así extremo, casos de abusos sexuales o cosas así, obviamente no te van a dejar trabajar en un hospital. Por eso, para vos poder hacer este trabajo que haces en el hospital, ¿hay algún, Sí, más allá de un requisito, hay alguna inscripción en alguna entidad? es el gobierno quien lo lleva. Aquí en Reino Ah, Unido es el gobierno. ok. En España, por ejemplo, es de la Policía Nacional. Se supone que el tema es que tiene que estar limpio, ¿vale? Entonces, si no has cometido ningún delito, te quedas tranquila y ya está. Aquí, por ejemplo, lo actualizas cada año. Entonces, cada año tienes que pagar una cuota, creo que eran 60 libras al año, o sea que no es exagerado, y te lo mandan a casa. Y lo hacen cada año pero sabes que en el momento en que tú haces cualquier cosa y te dicen estás detenida y arrestada, esto aparece. Queda ahí, claro. Entonces, pero en un momento, o sea, en cualquier momento ellos te lo dicen. En el momento en que te dicen tienes, tienes cargos por esto, eso te lo dicen el mismo día. O sea, que no es que tengas que esperar un año a que te lo manden a casa, ¿no? Eso va todo por sistema, digamos. Sí, eso va todo por sistema. A ti lo que te llega es un papel. De hecho, fíjate, aquí hay muchísimos programas de policías y hubo un caso que me llamó mucho la atención, que era un señor que era cuentacuentos, básicamente, y escritor de cuentos para niños. Bueno, pues este señor tenía antecedentes penales por pedofilia y por pornografía infantil, básicamente. Pues él lo sabía, que conste, pero cuando le ofrecieron ir a dar una charla en colegio, él no comunicó nada a la dirección. Y cuando acabó el trabajo, fue a la comisaría
por remordimientos, él mismo, sin que le dijeran nada, y le pidió a la gente que la arrestaran por ello. Porque se supone que si tú tienes antecedentes por ese tipo de delitos, no puedes tener a un menor cerca, básicamente. Bueno, en vez de que le agarrara remordimiento, se podría haber abstenido de haber ido al colegio, ¿no? Cosa rara. No, está claro, estoy de acuerdo contigo. Pero esa ley la hicieron, no sé si en Argentina la leísteis, fue hace bastantes años. Fue un profesor de gimnasia en un colegio que asesinó a dos niñas de 6-7 años, más o menos. Y a partir de ese caso fue cuando hicieron esta ley, básicamente. Que si tú tienes no me acuerdo el nombre. Que si tienes antecedentes de este tipo, no puedes pisar un colegio, no puedes tener a un menor cerca. Sí, fue un caso, creo que estamos hablando del mismo, fue un caso muy sonado, creo que fue un caso de provincia, no Sí. acá en Capital. Y fue, la verdad que espeluznante, porque de estos casos, ese fue muy resonado, pero hay varios de esos casos que han quedado también sin resolver. Sí. Y voy a seguir diciendo siempre lo mismo, disculpen el resto del equipo, porque lo mío por ahí suena muy pesimista, pero estamos sancionando leyes que básicamente son cosas que ni siquiera deberían, no debieran ser leyes, debieran ser cuestiones que ya son, por su propio peso, debieran respetarse. Y de alguna manera el tema de volverlas ley evidencian las faltas de una sociedad que no tiene o que va perdiendo muchos de sus valores, pero particularmente porque una vez que se vuelven ley, la conducta contraria a esa disposición se configura como un delito y entonces tiene algo de bueno y algo de malo, porque el tema de que vos sanciones algo así como ley no evita que las cosas sigan pasando. No, desde luego, estoy de acuerdo contigo. Lo único bueno que puedo decir es que aquí la gente tiene mucho más cuidado desde que sacaron esa ley. Porque aquí... Porque hay otro respeto por la ley, no, básicamente. Claro, es cultural. Sí, es eso. Aquí sabes que si haces algo, que si cometes un delito, vas a la cárcel. O sea, no hay más vuelta de hoja. Estamos de acuerdo. Entonces, en España, por ejemplo, sé que no ocurriría así, porque o sea, sí, se aprueba una ley, pero falta que alguien, él o la jueza de turno quiera aplicarla y como lo interprete, tal no sé cuántos, o sea que es... y para que te manden a la cárcel aún aplicando la ley pueden pasar varios años en función de si has tenido una condena previa, vas o no, o sea que aquí no, aquí es, cometes un delito, a la cárcel, punto. Bueno, nosotros somos la otra punta. Vos hablabas recién de España. España es un punto medio entre ahí, Reino Unido, España, y del otro lado estamos nosotros. Bastante más dilatado, con bastante más cuestiones en el medio, pero bueno, volvamos al tema de la traducción, que somos traductores al aire. En Argentina tenemos muchas cosas de este tipo que a mí me hacen pensar que el hecho de que las cosas se tornen leyes no son más que el reflejo de necesidades, de valores que se han perdido y que difícilmente se recuperen. Pero bueno, volvamos. Son situaciones que evidentemente se viven diferentes en cada país, ¿no? No, desde luego. Los delitos son los mismos en todo el mundo, pero en cada lugar que vayas tienen contextos diferentes, tratamientos diferentes y consecuencias también diferentes. No sé si tenemos algún tema, Delphi, que quieras preguntar particularmente que no hayamos cubierto. No, nada más específico del perfil de Vero, pero sí, Vero, quería preguntarte, para volver también y anclar con el contenido del programa otra vez, si tuvieras que dejarles un mensaje a tus colegas traductores, ¿qué les dirías en este año tan particular? ¿Por dónde empiezo? O de cara al 2021, ¿no? Aquellos que están iniciándose en la profesión, que están reiniciando, que están trabajando o buscando trabajo.
o buscando su área de especialización a la que le gustaría dedicarse? En cuanto al área de especialización, yo diría que intenten escucharse a sí mismos y a sí mismas, que intenten averiguar qué es lo que les gusta hacer realmente, porque de eso dependerá un poco em, si se sienten o no a gusto con el trabajo, ¿no? Opinión personal, no hay nada peor que ir al trabajo a disgusto. Y cuando digo ir al trabajo, basta con ponerse delante del ordenador. Pero sí, que se escuchen a sí mismos y a sí mismas, que traten de ser realistas, pero al mismo tiempo no tirar la toalla a la mínima que te dicen no. No ya lo tienes, ¿no? En esta vida hay que intentarlo y no vas a conseguir un sí a la primera. Eso no va a ocurrir. Entonces hay que ser realistas y al mismo tiempo no rendirse. Me encantó. En un contexto sin pandemia esto sería bárbaro. En un contexto con pero a pandemia... ver, incluso en pandemia yo creo que las capacidades de las personas son las mismas realmente. Y sí, sí. es más difícil, sí, hay menos trabajo porque muchas empresas cierran. Hay muchas que están abriendo ahora también. También. Exacto, hay otras que están están abriendo retomando, y sí. que no todo es tan malo. Sinceramente he optado por no leer los periódicos y no ver las noticias porque es todo tan negativo. Sí, o sea, totalmente. Hay que tratar de ser un poco más optimistas. Sí, totalmente, totalmente. Si prendes el televisor y todo el tiempo es cuántos muertos, cuántos contagiados, todo empezamos los números, aparte, ¿quién se acuerda de los números después, no? O sea, No, lo que te queda luego. es... Sí, desde no. luego. Pero es cierto lo que decía Delfina, también hay muchas empresas que cierran, pero también hay muchas que abren, y como toda situación siempre hay pros y contras. Y el tema, a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí el tema de la pandemia pasa por esta falta de los espacios habituales de dar clases, por ejemplo, en un aula un par de veces por semana, de tener actividades fuera de mi casa, esto de que esté todo adentro de la casa, a mí particularmente, pero bueno, ya escuché también que somos un país que somos un caso siempre particular, ¿no? O sea, en ningún lugar del mundo tuvieron una cuarentena tan larga como esta, con los resultados que estamos teniendo nosotros, porque el resto del mundo está lentamente volviendo a una cierta, no sé si normalidad, pero tienen otra vida, no están como nosotros. Es Bueno, verdad. Mira, aquí yo, por ejemplo, yo creo que la gente no está acostumbrada a que le digan quédate en casa. De hecho, aquí la gente hace lo que les sale de los mismísimos ovarios. Y de hecho vas por la calle y la gente va sin mascarilla. Mi pareja, por ejemplo, él es inglés y alguna vez le he dicho en plan, no entiendo por qué la gente no tiene sentido común y por qué no se aplica la ley. Aquí han sacado una ley que se supone que tú vas sin mascarilla y te pone una multa. ¿Y sabes lo que me dijo? Es que esto no es una dictadura. ¿Eso te respondieron ahí en Reino Unido? Mi pareja mismo. Es que aquí la ley existe, pero esto no es una dictadura. No quiero comentar más nada porque yo ya de la cuestión, digamos, política dije bastante y el programa es sobre traducción, pero... No, pero que es otra mentalidad, es lo que quiero decirte. Sí. A mí me choca, ojo, yo la primera que me quejo. O sea, que ese mismo comentario que vos haces acá en Argentina, en este contexto, tiene otra connotación. O sea, comparte un cierto fondo, pero tiene otra connotación. Por eso digo, no quiero comentar más nada. Chicos, ¿alguien quiere preguntar algo? Porque tenemos que también tener en cuenta, una más, Martín, vamos a tener en cuenta el tema del horario que vos tenés ahí sí. En Reino Unido. Pero así que una más y con esto cerramos. Una más y no jodemos más, como dice el público. Pero volviendo un poco, bueno, gracias a mis compañeros por darme este momento para preguntar. Volviendo un poco al tema de la acción desde el idioma.
¿cuál, o no sé si lo pensaste, pero ¿cuál pensarías que sería un buen desafío lingüístico para este próximo tiempo para vos? A nivel lingüístico, bueno, tengo un desafío entre manos que es básicamente monetizar las ideas que estamos intentando crear en Generistas con dos colegas más. Ya hemos firmado el contrato, así que estamos manos a la obra. Pero básicamente y estamos creando también un servicio de edición inclusiva. Básicamente la idea es tratar de convencer a empresas de que no es tan extraño utilizar el lenguaje inclusivo en el marketing, de que puedes decir hola a todo el mundo y no estás insultando a nadie. Y es algo tan simple como eso, ¿no? Hay gente que cree que utilizar el lenguaje inclusivo es hablar con la E todo el tiempo y no es solo eso, vamos. Sí, es más amplio. ¿Y cómo podrían el público en general, cómo podrían las personas ayudar en esto? Bueno, a ver, opinión personal, creo que hay que tomar conciencia, hay que documentarse, hay que leer acerca del tema y especialmente antes de criticar, ¿no? Estamos demasiado acostumbrados a criticar todo lo que leemos sin conocer demasiado bien el fondo de la cuestión. Entonces, creo que antes de decir no, lenguaje inclusivo no, hay que entender en qué consiste el lenguaje inclusivo, por qué se utiliza el lenguaje inclusivo y por qué ha surgido. Bien, bueno, muchas gracias de mi parte. Ya apago mi micrófono, si no yo sigo preguntando. Mientras tanto saqué una fotito, no le conté a nadie, pero saqué una fotito. Me parece que salí otra vez con los ojos cerrados. Gracias. No podés hacer. No. Bueno, no importa. Si salió la invitada. Mientras vos haces la foto, Vero, ¿hay algo que hubieras esperado que te preguntáramos y no te preguntamos? ¿Algo que quieras agregar para cerrar y que ya quede para el podcast? Bueno, a ver, una cosa que me gustaría mencionar es que el tema de interpretación, por ejemplo, ya sea médica, ya sea policía, por ejemplo, servicios sociales, especialmente lo notas en temas de servicios sociales, es que no es solo médico, es que hay muchísimo bagaje social y cultural de fondo en todo lo que tocas. Os puedo dar dos ejemplos muy breves. Uno de ellos, una cita médica, tema de diabetes, algo de lo más normal del mundo. Y a media consulta nos dimos cuenta de que la paciente no sabía ni leer ni escribir. Wow. Sí, totalmente. Entonces, pues eso es algo que hay que tener en cuenta. Creo que mucha gente, incluso los y las médicas, se olvidan de que eso puede ocurrir, ¿no? Hay que tomar conciencia de ello para prestar más atención y saber cómo actuar. El otro ejemplo, por ejemplo, era un caso de la policía en Escocia. Y bueno, era un señor que fue a una comisaría a denunciar algo. Y a ver. No, estaba viendo lo de la foto. Pero sí, básicamente el señor acudió a una comisaría a denunciar y en un momento dado rompió a llorar. Él no había hecho nada, ojo. Fue a denunciar algo que le habían hecho a él. Y rompió a llorar porque resulta que en su país, no voy a decir cuál, la gente no se podía fiar de la policía, básicamente. Y de hecho alguien de su familia había sido, olvidé la palabra,
kidnapped, secuestrado por agentes de policía. Entonces, pues, claro, algo que empezó como algo, pues, en un caso aparentemente normal, se convirtió realmente en un caso de psicología. Claro. Y esto, por ejemplo, es algo que en la policía no están acostumbrados. Servicios sociales sí, pero la policía no están acostumbrados a lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, creo que es importante educar en ese aspecto. De que no todo es solo esto, solo esto, solo esto. Hay un trasfondo, ¿no? Y como intérpretes muchas veces tenemos que tener esto en cuenta para poder hacer nuestro trabajo. Bueno, un consejo podría ser estar atento a esos detalles tan chiquitos que a veces, porque esas cosas siempre hay algo que te da alguna pauta de que hay algo que falta o está mal, y a veces uno por tratar de seguir, digamos, con la situación macro los desecha. Pero digo, esto entraría dentro de lo que es la inteligencia emocional del intérprete en esta situación en donde vos no sos más que un medio y justamente podés ver las cuestiones de los dos lados, ¿no? Qué experiencia, pobre hombre. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, simplemente pensé que era conveniente comentar esto porque justo me pedíais consejos para intérpretes. Sí. También era tratar de hacer ver que no es solamente una interpretación médica lo que te vas a encontrar. Delphi, ¿qué ibas a decir? Iba a decir que aún así seguís trabajando de traductora e intérprete. ¿Sí? O sea que seguís eligiendo la profesión, a pesar de todos estos desafíos y dificultades, Sí. las agencias que no te dan contexto, que llegás y te tenés que desayunar con un montón de cuestiones. Qué importante la mirada interdisciplinaria, la empatía, el respeto que vos nombraste como intérprete, ¿no? Como persona, ya como ser humano, y buscar ese justo medio que lo hablábamos la otra vez cuando vino también Eugenia Pugliese y nos contaba de cómo ella trataba de ir entrando ahí en conversación con los oradores, de, bueno, no soy tu amiga, no voy a ser tu pareja, pero más o menos tenemos que congeniar para poder llevar a cabo el proyecto de la mejor manera posible, sobre todo porque uno está ahí interpretando, está al servicio estás al servicio de otra persona. Sí. Y en circunstancias límite, peor. Mirá, ahí hay un mensaje de Euge justo. Es la magia de la interpretación, de ver que la comunicación es posible. Sí. Sí, totalmente. Qué buen pie para acá viene el cierre. Ya está. Con eso cerramos. Gracias, Vero, por el esfuerzo, por la diferencia horaria, por el testimonio y por los buenos consejos que después le quedan también a los colegas que se acerquen al podcast. La verdad ha sido un placer conocerte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este programa se va a llamar Verdades de la Calle por intérpretes verdaderos. Pues yo estuve ahí. ¿Viste? Esto hay que cambiar de rubro, gente. Acá tenemos que lucrar. Verdades sin doblaje. Claro. Tenemos que pensar un título. Chicos, trato de poner humor a los dramas que hemos hablado. Se nos fue la sección de humor, así que con esto creo que estamos ahí. Así que sí. Bueno, Vero, ha sido un placer. En nombre del equipo te agradezco una vez más el tema de que hayas aceptado la invitación y el testimonio que nos diste, que queda después en el podcast. Te vamos a estar avisando cuando se publique. Y yo no tengo más que saludarlos a todos, a los que se nos han sumado hoy en la compañía y al resto del equipo. Muy buena semana, muchas gracias por todo, cuídense mucho, mucho, mucho. Un saludo muy grande y que tengáis una buena tarde. Gracias. Chao, gracias.